Si te acercas a los 40 y tu sueño es llegar a ser guardia civil, quédate porque este episodio te va a interesar. Hoy tenemos con nosotros al abogado que en su momento consiguió lo que hasta ese día era imposible, que era eliminar el límite de edad a la hora de acceder a la Policía Nacional. Ahora mismo está trabajando en conseguir lo mismo, pero para Guardia Civil. Hoy tenemos con nosotros a Javier García Espinar. Gracias por compartir este momento con nosotros, Javier. Muchas gracias. Encantado, Laura. ¿Qué tal? Bueno, tenemos unas cuantas preguntitas, ¿vale? Voy a comenzar. En su momento, tú ya eliminaste el tope de edad que existía para acceder a Policía Nacional, Sí. ¿vale? ¿Por qué empezaste a indagar en todo esto? ¿Cómo y por qué? Y realmente también me interesaría saber por qué este límite de edad existe para acceder a estos cuerpos. Vale, a ver, antes que nada conviene tener en cuenta que hoy en día todo el mundo entiende que hay determinados tratos discriminatorios que no pueden tener lugar. Sin embargo, el tema de la discriminación por edad es algo sobre lo que la gente todavía no está muy concienciada. Entonces, ocurre que existen muchos límites de edad que hasta cierto punto yo entiendo que pueden considerarse discriminatorios. Los tribunales lo entendieron en su momento, ahora parece ser que algunos lo están viendo de otra manera, pero el hecho es que detrás de los límites de edad hay miles de puestos de trabajo que realmente están vedados para mucha gente que ha superado ese límite de edad y a partir del cual no se les deja ni siquiera intentar acceder a esos puestos de trabajo. Entonces, a mí me pareció que era un problema que podía afectar a muchas personas, que impedía el acceso a muchos puestos de trabajo y fue un tema que en su momento pensé que merecía la pena pues, el abordar desde un punto de vista jurídico e impugnar pues, determinados límites de edad que podían considerarse discriminatorios. Y en esa lucha, que fue un proceso hasta cierto punto difícil, sí se consiguió la eliminación de diferentes límites de edad, como por ejemplo en la escala básica del Cuerpo Nacional de Policía, la escala ejecutiva del Cuerpo Nacional de Policía, y no solo en el Cuerpo Nacional de Policía, sino que también en determinados cuerpos integrados en las Fuerzas Armadas, como el Cuerpo Jurídico Militar, el Cuerpo de Intervención Militar, el Cuerpo de Sanidad Militar, en determinados cuerpos de policía local e incluso en determinados cuerpos de bomberos. Entonces, y se consiguió en aquel momento, cuando la lucha en un primer momento parecía que podía ser muy difícil conseguir esto, se consiguió que hubiese tribunales que reconocieran que esos límites de edad que se impugnaban eran discriminatorios. Me preguntabas por qué existen los límites de edad. A ver, los límites de edad seguramente existen porque las administraciones consideran, cuando imponen un límite de edad, que es necesario seleccionar a gente que sea joven, pues para asumir determinadas tareas que a lo mejor tienen un cierto contenido físico. De hecho, casi todos los límites de edad están o en cuerpos de bomberos o en cuerpos de policía. La cuestión es que esa tendencia que tienen las administraciones a considerar que se necesita seleccionar a gente joven para realizar estas tareas y que en un primer momento pudiera parecer algo lógico, si se mira realmente qué es lo que hay detrás de los razonamientos que se suelen esgrimir a favor de los límites de edad, uno empieza a ver que a lo mejor uno parte de determinados prejuicios que no son acertados del todo. Yo puedo hablar del caso concreto, por ejemplo, de un proceso selectivo en un determinado cuerpo de policía, donde se consiguió que determinados aspirantes que superaban el límite de edad, que a pesar de que lo superaban, pudieran participar del proceso selectivo de forma cautelar. Y ahí se pudo ver, una vez que participaron del proceso selectivo, se pudo ver que algunos de los que participaron, por ejemplo, hubo varios que aprobaron el proceso selectivo. Y entre ellos, por ejemplo, había uno que ocupó la 8ª posición en todo de esas oposiciones, que además para los cuerpos de policía muchas veces son realmente oposiciones donde se presenta mucha gente y donde hay muchas plazas. Hay procesos selectivos, por ejemplo, en el Cuerpo Nacional de Policía de 3.000 y pico aspirantes. Ha habido años que han sido 5.000 y pico. ¿Cuál es el significado práctico de un límite de edad? Cuando uno ve que realmente si tú no dejas
participar esa persona que sacó el 8º puesto. Si tú no le dejas participar por su edad, ¿qué va a ocurrir? Que no le vas a poder seleccionar. Y entonces, el que ocupaba la 9ª posición va a ocupar la suya, la 8ª. El 10º va a pasar a ocupar la 9ª. Y así hasta que corre todo, por así decirlo, todo el escalafón. El efecto práctico final, ¿cuál es? Que una vez que hemos llegado, si es una convocatoria, vamos a suponer, de 5.000 personas, pues al final va a entrar el 5.001 a sustituir al que era el 8º mejor de todos. ¿Alguien piensa que para el propio cuerpo de policía va a ser mejor meter al 5.001, que a pesar de ser más joven, no consigue ponerse a la altura de otro que, siendo mayor, llega a la 8ª posición? ¿Va a ser mejor opción para ese cuerpo de policía coger al 5.001? Yo creo que no. Y entonces a mí me parece que ahí existe un claro caso de discriminación, desde mi punto de vista. Otra cuestión es luego... Desde tu punto de vista, claro, gracias. Nada. ¿Podemos continuar? Sí, sí. ¿Quieres añadir alguna cosita? No. Con eso, es decir, yo creo que con eso sí ha quedado resuelta la pregunta que me hacías. Genial. Vale, entonces estamos diciendo que hasta ese momento clave en el que apareces, el límite era clarísimo, era para Policía Nacional 30 años, ¿no? Sí. Si tuvieras que resaltar algo, lo más importante, algo tedioso durante ese proceso, ¿qué resaltarías? Bueno, más que tedioso, es decir, como una dificultad clara que aparecía para poder conseguir la eliminación de los límites de edad, es el hecho de ver que la inmensa mayoría de las instituciones del Estado con competencias para decidir si existía discriminación o no, la inmensa mayoría de las instituciones se posicionaban en el sentido de considerar que ahí no había un trato discriminatorio. Entonces, era una lucha frente a todas las instituciones del Estado. ¿Y por qué digo frente a todas las instituciones del Estado? Primero porque estaban las administraciones que eran las que decidían imponer esos límites de edad y que por tanto los defendían, ¿no? Eran de entrada las que resultaban demandadas cuando se impugnaban los límites de edad. Entonces estaba por una parte las propias instituciones que entendían que debían de imponer o establecer un límite de edad para el acceso a esos cuerpos, ya sea cuerpos de policía, cuerpos de las Fuerzas Armadas, lo que sea. Pero es que luego la inmensa mayoría de los tribunales estaba a favor de los límites de edad. Es decir, consideraban que el exigir esos límites de edad no era algo discriminatorio. Y entre esos tribunales estaba el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que era el órgano jurisdiccional que tiene competencia para decidir sobre las convocatorias o muchas de las convocatorias que tienen lugar en el ámbito del Cuerpo Nacional de Policía, de la Guardia Civil y de Fuerzas Armadas. Entonces, lo que pensaba ese tribunal era muy relevante y ya te digo que en aquel momento el Tribunal Superior de Justicia de Madrid consideraba que esos límites de edad eran acordes a derecho. También lo consideraba el Defensor del Pueblo estatal. También lo consideraba la mayor parte de los defensores del pueblo a nivel autonómico. Y en general existía una conciencia muy generalizada de que, o una idea muy generalizada de que tras los límites de edad no existía un trato discriminatorio. Entonces había que vencer esa resistencia que existía en aquel momento, pues ante esa concienciación o manera de ver las cosas mayoritaria y a favor de los límites de edad. Claro, es que para ellos tenía todo el sentido del mundo, o sea, no había por dónde cogerlo. Sí, para ellos sí. Lo que pasa que ahí está la reflexión que he hecho antes. Es decir, claro, a priori parece que si para un determinado tipo de trabajo se va a necesitar una cierta formación física, enseguida se dice, pues si se necesita formación física conviene gente joven. Claro. No, es que a lo mejor no hay que contratar a la gente más joven, sino a la gente más capaz. Exacto. ¿De acuerdo? Y puede ocurrir que los más capaces sea gente que supera el límite de edad. Como en el ejemplo que he puesto, alguien que te demuestra que luego cuando concurre en un proceso selectivo, en igualdad de condiciones, sin que pongas límite de edad, y entonces se puede enfrentar gente que supera el límite de edad y otros que no, y te encuentras con que a lo mejor el 8º mejor es una de esas personas que superaban el límite de edad. Y lo que decía con el ejemplo antes, ¿qué nos conviene más? ¿Coger al 8º mejor o coger a lo mejor al 5.001? Bueno, pues yo lo tengo claro. Claro, las administraciones se ve que no siempre lo han tenido claro, ¿no? Muy bien. Vale, y para los opositores, entiendo que has conocido a
muchísimos de ellos. Ujú. Para ellos, ¿qué supuso este avance? A ver, el tema es, a ver, cuando eliminas los límites de edad, de entrada lo que puedes conseguir es que aquellos que han perdido oportunidades de presentarse a un proceso, a un determinado proceso selectivo, una vez que les reconocen que han sufrido un trato discriminatorio, lo que se les da, o debería dárseles, y es lo que generalmente se consigue si el procedimiento judicial sale bien, es que se les da la oportunidad de recuperar esas posibilidades que perdieron en su momento. Entonces, y esto puedes conseguirlo, a lo mejor, desde un primer momento si consigues medidas cautelares que te permitan participar del proceso selectivo y que entonces puedes demostrar directamente cómo habrías quedado y si lo habrías superado si te hubiesen dejado participar. Entonces, hay gente que, por ejemplo, pudo entrar en determinados cuerpos de policía después de haber podido demostrar que efectivamente ellos hubiesen sido capaces de superar el proceso selectivo, ¿no? Y luego hay otro efecto que puede tener estos procesos judiciales a futuro, porque si eliminas un límite de edad, ya no es solo que las personas que se vieron afectadas y que recurrieron, que puedan recuperar esas ocasiones perdidas, sino que ocurre que si se elimina el límite de edad, entonces los sucesivos procesos selectivos que puedan tener lugar a futuro, pues ya puede ser que vengan sin límite de edad, como ocurrió, por ejemplo, con el Cuerpo Nacional de Policía. Claro, de eso quería hablarte yo ahora. Sí. Si todo esto de Cuerpo Nacional de Policía lo trasladamos a Guardia Civil, ¿en qué punto estamos ahora mismo en ese proceso y por qué sigue existiendo ahora mismo para Guardia Civil esa barrera tan injusta? Vale. A ver, es buena pregunta, porque claro, es lo primero que se pregunta a alguien. Es decir, en el Cuerpo Nacional de Policía, a través de los procedimientos judiciales que emprendí en su momento, se consiguió eliminar el límite de edad. ¿Cómo es posible que en la Guardia Civil no haya ocurrido lo mismo, ¿no? Entonces, y eso tiene que ver con los entresijos de las luchas judiciales que se han ido entablando a lo largo del tiempo. La cuestión es que tras haber entrado o conseguido entrar en una etapa en la que se consiguió que los tribunales adoptaran una jurisprudencia en función de la cual entendieron que este tipo de tratos podían ser tratos discriminatorios, hubo una fase en la cual se consiguió la eliminación de numerosos límites de edad. Y es lo que los he mencionado antes, en el Cuerpo Nacional de Policía, que había varios, porque existía para la escala básica, para la escala ejecutiva, se eliminaron los dos, para diferentes cuerpos integrados en las Fuerzas Armadas, para los cuales se eliminó también el límite de edad, existía en cuerpos de policía local para los cuales se eliminó el límite de edad, para bomberos, donde también se eliminaron. Entonces, hubo un momento en el que cuando parecía imposible conseguir este tipo de cosas, se empezó a conseguir y se generó una jurisprudencia muy favorable a la eliminación de los límites de edad, pero ocurrió un hecho que dio al traste con esa línea jurisprudencial. ¿Y qué ocurrió? Que se llevó un caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, llegó un caso que tenía que ver con la Ertzaintza, y allí el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por una serie de consideraciones ligadas a la situación particular que tenía, una situación de cierto envejecimiento de la plantilla que tenía lugar en la Ertzaintza, ahí se consideró que el límite de edad era algo que no debía de considerarse discriminatorio. Vale. ¿Qué pasa? Que las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no son impugnables y, estando por encima de la jurisprudencia a nivel interno, el Tribunal Supremo, después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea hubiese dictado esa sentencia, cambió su criterio jurisprudencial. Desde mi punto de vista, el mío particular, es que eso, es decir, por la forma en que se incorporó esa sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea al ordenamiento jurídico interno y cómo afectó eso a la jurisprudencia interna, yo creo que aquello no se hizo bien. Es decir, el hecho de que, por la forma en que se dictó aquella sentencia, esa sentencia a lo mejor se podría tener en cuenta para la Ertzaintza, pero no debería de haber afectado a otros cuerpos cuyas circunstancias eran diferentes
y yo entiendo que debería de haberse mantenido la línea jurisprudencial anterior, pero el hecho es que el Tribunal Supremo cambió su línea jurisprudencial. ¿Qué ocurre? Que cuando llegó el Tribunal Supremo a resolver las impugnaciones que tenían que ver con la Guardia Civil, ya adoptó el nuevo criterio y las dio por buenas. Por ese motivo, ahora tenemos ese límite de edad en la Guardia Civil. Entonces podemos decir que el origen estuvo con ello, ¿no? Con la Ertzaintza. El origen del cambio de jurisprudencia que llevó al Tribunal Supremo a considerar que el límite de edad en la Guardia Civil estaba ajustado a derecho, tiene lugar con una jurisprudencia que se crea para la Ertzaintza. Efectivamente, y que luego se traslada a otros cuerpos de funcionarios, de policía, sin que realmente, desde mi punto de vista, se traslade de una forma adecuada. Claro, a nivel judicial, claro, lo que cuentan, lo que dicen los tribunales. Ahora, de momento, el Tribunal Supremo lo está considerando como ajustado a derecho. Esa es la situación que tenemos ahora. Entiendo. Y si atacáramos esta sentencia en instancias internacionales, ¿qué significaría? Vale. A ver, si te das cuenta, estamos hablando de un caso en el que, o una lucha en la que se había conseguido avanzar mucho a nivel interno. Y el retroceso se acaba produciendo por un pronunciamiento que tiene lugar ante una instancia internacional, porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es una instancia internacional. Y eso es lo que ha provocado una involución, desde mi punto de vista, una auténtica involución en la protección frente a los tratos de discriminación por edad. Y esa involución se justifica por un pronunciamiento que tiene lugar en una instancia internacional. Vale, y eso ocurre en relación a un cuerpo determinado que es el de la Ertzaintza. Vale. Esa sentencia, puesto que es la que da origen a un cambio en toda la jurisprudencia, si esa sentencia de alguna manera se pudiera demostrar que se está dando por bueno una sentencia que por X motivos pudiéramos considerar que resulta discriminatoria, es decir, que no se han tenido en cuenta, por ejemplo, la posible violación de determinados compromisos internacionales que tiene España en materia de protección de derechos humanos, incluido el derecho a la igualdad. Si se consiguiera demostrar que eso es así, que realmente se está haciendo una interpretación del derecho que resulta lesiva del derecho de igualdad y contra la discriminación en el acceso al empleo público, podría resolverse el problema, por ejemplo, que existe en la Guardia Civil y en otros cuerpos de policía donde se está dando por bueno el límite de edad, podría resolverse en el mismo origen del problema. Que es decir, oye, vale, ha habido una sentencia en virtud de la cual se ha producido un cambio de jurisprudencia, pero es que ahora vemos que aquella sentencia a lo mejor estaba vulnerando determinados derechos. O sea, podemos decir que sería la llave para abrir todo. Podría ser una de las llaves. Es decir, aquí hay un problema que se puede atacar desde diferentes vías, ¿de acuerdo? Pero una de ellas, y a lo mejor la principal, luego a futuro nunca se sabe cuando hay varias vías cuál puede funcionar, cuál no, pero desde luego el problema podría resolverse si se consigue demostrar que esa sentencia que daba origen a un cambio de jurisprudencia era una sentencia que no respetaba en sí misma determinados derechos. Evidentemente la solución puede venir por ahí. Y la vía de atacar directamente a eliminar este tope a través de tribunales españoles, ¿cómo sería? Esa vía también existe, bueno, a ver, el límite de edad en la Guardia Civil está recogido en una ley. Está en el artículo 33, apartado 1, letra G, de la Ley de Régimen de Personal de la Guardia Civil. Esa ley, que por tanto como ley ha sido aprobada en el Parlamento español, tiene que ser aplicada en los diferentes procesos selectivos para el acceso a la Guardia Civil. ¿Qué ocurre? Que entonces cuando hay un proceso selectivo se publican unas bases, una convocatoria de proceso selectivo con unas bases determinadas. Y esas bases, lógicamente, incorporan la exigencia del límite de edad. Lo incorpora porque lo exige la propia ley. Entonces, la convocatoria no hace sino aplicar esa ley. ¿Qué ocurre? Que esas convocatorias, que generalmente publica pues, un órgano de la Guardia Civil, son susceptibles de ser impugnadas. ¿De acuerdo? Entonces, en la medida que salen con un límite de edad, los que se ven afectados por el límite de edad pueden recurrir e impugnar ese límite de edad.
Es verdad que por cómo está la jurisprudencia en este momento, a priori hay que reconocer que es enfrentarse a una tarea difícil y complicada. Bueno, pero no imposible, no es imposible, exacto, pero no imposible ni inconcebible. Y de hecho, como te decía, hay varias vías para abordar este problema. Si desde la vía interna se impugna un límite de edad y por otra vía se ha podido impugnar a nivel internacional, por ejemplo, ante una instancia internacional, precisamente la sentencia que da lugar o que da origen a ese cambio de jurisprudencia, que es el que afecta a la Guardia Civil, o que le acaba afectando a la Guardia Civil, entre otros cuerpos, podría conseguirse, por ejemplo, que si de alguna manera conseguimos hacer ver que el límite de edad sí está suponiendo la vulneración de determinados derechos reconocidos a nivel internacional, si eso lo consiguiéramos mientras se están tramitando las impugnaciones de las convocatorias que hay en la Guardia Civil, a la hora de resolverse esas impugnaciones en la Guardia Civil, a lo mejor podrían tener en cuenta ese eventual pronunciamiento favorable de una instancia internacional. ¿De acuerdo? Entonces, o incluso, porque también podemos ponernos en el escenario de que esa impugnación a nivel internacional del límite de edad no saliera bien, ¿vale? Vamos a suponer que te dicen, no, aquí nosotros no vemos que existe una vulneración de los compromisos internacionales adquiridos por España para la protección del derecho a la igualdad y contra la discriminación. Vale. Pero nosotros podríamos seguir cuestionando, por ejemplo, el hecho de que de cómo se está aplicando esa sentencia, que en ese caso habría que darla por buena, cómo se está aplicando al caso de la Guardia Civil. Porque que se haya considerado que el límite de edad es ajustado a derecho para la Ertzaintza, por X motivos, no quiere decir que esos motivos sean directamente trasladables a la Guardia Civil. Porque si, por ejemplo, lo que se ha sostenido es que existía un envejecimiento en la Ertzaintza, es que a lo mejor ese envejecimiento, no sé, nadie está demostrando que exista la Guardia Civil. Entonces, quiero decir que... Claro, perdona que te corte. A pesar de todas estas trabas que puedan enlazar una con otra, ¿podría llegar el caso de que, igual que con el Cuerpo Nacional de Policía, llegaras hasta el final con el proceso de Guardia Civil? Claro, es concebible en la medida que uno recurre, siempre porque considera que hay determinadas razones que pueden defenderse dialécticamente, ¿no? Luego está la cuestión de si finalmente te van a dar la razón o no. Es decir, para mí existen sobradas razones para defender que el límite de edad es discriminatorio. Es mi opinión. Otra cuestión es luego cómo lo vean los tribunales. Claro, yo entiendo que existe un margen de maniobra para que los tribunales pudieran acabar reconociendo que efectivamente es discriminatorio, aun a pesar de que los pronunciamientos actualmente van en el sentido de considerar que los límites de edad de momento están considerando que no son discriminatorios y los están dando por buenos. Pero yo entiendo que existe un margen para que al final pueda acabar imponiéndose la tesis contraria, ¿no? La de que sí que son discriminatorios. Es verdad que es más, es que a veces ocurre que se ha sentado una determinada jurisprudencia en un determinado sentido y luego el mismo tribunal que había estado considerando algo, oye, le acabas convenciendo de que la manera en que lo estaba resolviendo, oye, pues a lo mejor hay otra manera diferente y donde estaban viendo que algo no era discriminatorio, puede ser que empiecen a ver que sí que lo es. Pues ese tipo de circunstancias se pueden dar. A ver, es difícil porque hay que convencer a un tribunal que previamente lo ha visto de otra manera, pero es concebible, ¿de acuerdo? Es algo que puede ocurrir. Vale. Si ahora mismo, si todo esto lo bajamos a tierra, lo llevamos a la práctica, Sí. Y mójate lo que puedas, en lo que es en tiempo, el proceso, costes económicos que podría llevar todo esto, cuéntame lo que buenamente puedas. Vale, a ver, este tipo de luchas judiciales o procesos judiciales generalmente, a ver, un determinado proceso judicial en donde puede estar afectada una persona, puede tener un coste que, vamos a poner por caso, depende muchas veces de los procedimientos, de la dificultad que tengan. Vamos a poner por caso que realmente
un proceso judicial pueda llegar a costar 3.000 más IVA. Vamos a poner por Vale. caso. ¿Qué ocurre? Que estamos hablando de procesos judiciales que realmente, o procesos selectivos que pueden afectar a muchas personas que a lo mejor se están quedando fuera por el límite de edad. En la medida que haya gente que se junte para tratar de luchar por esta situación y este tipo de problemáticas permiten a veces esa unión porque afectan a muchas personas, claro, el tema del coste puede verse muy diluido precisamente por el hecho de que haya mucha gente que se una, ¿no? Entonces, en vez de que cada Esa uno, es la idea, una claro. persona, tenga que a lo mejor meterse en un procedimiento judicial en donde el abogado le va a costar a lo mejor 3.000 o 3.500 más IVA y el procurador unos 300 más IVA. Claro, si tú metes a muchas personas, no es que exista una división exacta entre todas las personas, porque cuantas más personas se vayan metiendo, también luego surge una complejidad adicional, hay que meter papeles por Sí, hay todos que valorar ellos. varias cosas. Entonces, hay un mínimo de coste que puede haber para todos, pero ya se ve muy diluido, ¿no? Entonces, sí que es verdad que respecto a costes, pues todo dependerá de cuántas personas de alguna manera se unan o no, pero desde luego el coste final que pueda asumir cada uno es muy, muy inferior al que le correspondería a una única persona. Eso está claro, ¿no? Sí, tiene todo el sentido. Claro. Otra cuestión es el tema del tiempo. El tiempo es un tema que para este tipo de luchas es difícilmente valorable cuánto tiempo transcurrirá, porque primero no depende de uno, depende muchas veces también del colapso de los tribunales que se tienen que posicionar sobre esas cuestiones. Depende de en qué momento llega a resolverse, me refiero en qué instancia, si en el primer recurso será necesario interponer una impugnación posterior. Entonces, no se puede dar una respuesta cerrada respecto al tiempo, pero lo que sí que está claro es que cuanto antes empiece uno a luchar por estas cosas, si tiene claro que quiere luchar por estas cosas, antes llegará a la solución. Pero posicionarse o decir cuánto tiempo puede llevar, es verdad que eso depende de muchas cuestiones, ¿no? Y que no puedo valorar en este momento. Y otra pregunta, quiero recordar que era las expectativas que podía haber respecto a esto. A ver, evidentemente, existiendo la jurisprudencia que existe, partimos de una situación de que es un procedimiento, son procedimientos que van a ser difíciles, que pueden ser, ¿por qué? Por tener esa jurisprudencia en contra, pero que existen motivos y margen para luchar por la eliminación de estos límites de edad y las expectativas van a depender también de si uno impugna, se suma a estas impugnaciones o no. Si se consiguiera sacar adelante la lucha contra la discriminación por edad y se consiguiera demostrar que estos límites de edad son discriminatorios, desde ese momento, las diferentes convocatorias que pudieran surgir a futuro, desde el momento en que se consiguiera una sentencia favorable a nuestras pretensiones, si consiguiéramos hacerlo, a partir de ese momento desaparecería el límite de edad. Entonces, a partir de ese momento, todo el mundo que se presentara en los futuros procesos selectivos podría presentarse sin el límite de edad. La cuestión es que mientras todo esto se tramita, claro, hay gente que de alguna manera puede estar perdiendo las oportunidades de los diferentes procesos selectivos que se puedan ir convocando mientras se tramitan esta lucha judicial o estos procedimientos y que irán con límite de edad. Entonces, ¿cómo se puede resolver esa situación? Hombre, los que impugnan, de alguna manera, pueden pedir que por vía de medidas cautelares les dejen presentarse al proceso selectivo. O incluso dejarlo, no ya por vía de medidas cautelares, sino ver si a la larga te dan la razón, te reconocen que este límite de edad es discriminatorio y entonces si no te han dejado participar de determinados procesos selectivos que impugnaste en su momento, la propia sentencia que anula el límite de edad probablemente te reconozca el derecho a que se te hagan unos procesos selectivos ad hoc que te permitan recuperar las oportunidades que perdiste. Y ahí conviene tener muy en cuenta que el hecho no es lo mismo que uno pueda presentarse a 2 procesos selectivos o a 1 que presentarse a 3 o 4. Es decir, porque si te presentas a un proceso selectivo puedes tener mala suerte con las preguntas que te han hecho. ¿De acuerdo? Y que te han preguntado justo lo que no sabías, o esto que te ha salido mal. Si tú te presentas 3 o 4 veces con el mismo nivel de formación, seguramente si te dan 3 o 4 oportunidades es más sencillo que te salga bien. Entonces, el poder recuperar
oportunidades perdidas a las cuales no te han dejado presentarte y que te digan, mira, tú has perdido a lo mejor 2 oportunidades o 3, pues te vas a hacer 3 procesos selectivos diferentes o 2 ad hoc para que puedas recuperar esas oportunidades que perdiste en su momento. Lo que pasa es que para hacer eso tienes que haber recurrido esas convocatorias en las que no te dejan, en las que en principio te impiden participar por tu edad. Entonces, Javier, si me permites, ¿Sí? podemos decir, así en resumen, que lo interesante es cuanto antes se organice la gente, se apiñe, se una, se decida, se pongan con ello, antes comenzará todo. Claro, sí, efectivamente. Antes se llega a la solución final y mientras tanto, mientras se va tramitando todo esto, la gente que vaya impugnando, bueno, primero habrá que ver si se les deja, si se puede conseguir que les permitan participar de los procesos selectivos, aunque sea de forma cautelar. Para ver si son capaces de superarlo o no y que luego, cuando llegue una sentencia, saber qué se hace con ellos, porque si consiguen demostrar, oye, que son capaces de superar el proceso selectivo, luego llega una sentencia, te dice, el límite de edad no debía de existir. Si tú ya te han permitido presentarte y has demostrado que eras capaz de superar el proceso selectivo, la sentencia lo que diría es, tú a este señor que le nombren ya Guardia Civil, porque eso tendría que ser el haber conseguido que les dejen presentarse por medidas cautelares y que por medidas cautelares, una vez que les dejan presentarse, que sean capaces de superar el proceso selectivo. Bien, cabe otra opción, que es la de que las medidas cautelares no salgan o no se pidan, y entonces, porque hay gente también que puede decir, mira, yo quiero presentarme, pero solamente, yo me voy a formar, pero solamente cuando a mí me digan que el límite de edad no debe de existir. Entonces digo, pues merece la pena dedicar esfuerzos a esto y tal. ¿Vale? Pues, pero si has estado perdiendo oportunidades a las que no te dejaban presentarte, si tú las has impugnado, de la sentencia que salga de ahí, si finalmente considera que el límite de edad es discriminatorio, lo que va a tener de bueno es que te van a permitir recuperar esas, o podemos luchar al menos para que te permitan recuperar esas oportunidades perdidas, ofreciéndote la oportunidad de nuevos procesos selectivos, que sería para la gente que se vio excluida, que recurrió y a la que le dieron la razón. Vale, importante todo lo que nos estás comentando. Y seguro que tú conoces un montón de casos y, bueno, conocerás, no te voy a preguntar en particular por nada, pero si tuvieras que dejar un mensaje a alguien que nos está escuchando, que está pensando en abandonar porque está rozando ahí el límite, quiere tirar ya la toalla, ve el momento de, no, dedícate a otra cosa porque ya te han marcado que tu tiempo caduca y ya no vas a poder. ¿Qué mensaje podrías darle? Vale, a ver, siempre es que habría que estar en la situación personal de cada uno, porque si hay alguien que es que no puede sostener el mantenerse apenas ningún tiempo ya, porque claro, de algo hay que vivir, si es que el problema está que estamos hablando del acceso al trabajo, entonces hay gente, quiero decir, la situación personal de cada uno es muy diferente, pero lo que sí que está claro es que, primero, si uno tiene muy claro que lo que quiere luchar esto, porque claro, el tema es, hay gente que es que puede a lo mejor ni siquiera ver claro eso, pero si hay gente que tiene claro que quiere luchar esto, porque de alguna manera no hay que considerarlo a lo mejor como una lucha que esté perdida del todo, no hay por qué verlo de esa manera. Hay margen para luchar todavía, para eliminar ese límite de edad. Si alguien tiene claro que quiere lucharlo, cuanto antes empiece esa lucha, mejor. Y por otra parte, es eso, que si quiere a toda costa meterse en esa lucha, realmente... Sí, es que podemos decir realmente que hay gente que está esperando sentada en su sofá, en su cama, en su escritorio, a que de pronto le llegue una notificación de claro, chicos, chicas, que ya se ha eliminado y nadie ha hecho nada. Eso claro, no... es que el tema es que lo que no se va a conseguir cambiar es aquello por lo que uno no lucha. El conformismo, entonces, el esperar, el tema es, si alguien tiene muy claro que efectivamente quiere hacer todo lo que está en sus manos por luchar por estas cuestiones, que lo luche, porque lo que no va a poder conseguirse, lo que no se va a conseguir es solucionar este problema sin lucharlo. Ese es el tema. Entonces,
Claro, luego están las situaciones personales, que hay gente que es que a lo mejor, pues ya por situaciones personales no puedes abordar esa lucha, ese tipo de situaciones se pueden dar, pero quien quiera hacerlo, y luego hay una cuestión, precisamente por la naturaleza del problema que afecta a muchas personas, y muchas personas se unen, es que estamos hablando también de una lucha que en términos coste-beneficio, el beneficio, quienes quieran hacer esto tendrán muy claro cuál puede ser si es que se consigue, y el coste puede que no sea desde luego muy elevado si se consigue aglutinar a mucha gente, que entonces eso va a conducir siempre pues, a un reparto de costes y tal. Entonces, el término es coste-beneficio. A lo mejor es un beneficio muy grande por un coste que a lo mejor no es muy elevado. Entonces, eso también es una cuestión que deben de valorar. Pero luego están las circunstancias personales de cada uno y cada uno tiene que ver si le compensa o no meterse en esa lucha, ¿no? Te entiendo y tienes toda la razón. Pienso en eso igual que tú, o sea, no te puedo decir lo contrario. Y la idea es esa, ¿no? Que la gente se organice, que se informe, que vaya más allá Sí, del por quedarse supuesto. sentado en la silla, que sepa que ya se ha conseguido una vez, que se puede conseguir otra vez. Y bueno, muchas gracias por todo lo que nos has aportado hoy, por todos tus conocimientos, tu experiencia y Pues esperamos charlar en otro momento. vale, pues nada, muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad de explicar estas cuestiones y nada, encantado de haber respondido a tus preguntas. Muchas gracias, Javier. Nada, a ti. Bueno, pues después de la entrevista que hemos tenido con el abogado Javier García Espinar, quería comentaros que, y tras haber escuchado sobre todo esta última parte, que es algo que afecta a miles de opositores, que se encuentran con ese inmenso muro que es el límite de edad a la hora de acceder. Yo ahora os pregunto a vosotros, ¿cuántos muros conocéis, sabéis, que hayan caído solos? Ninguno, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos hacer? Pues justo lo que decíamos antes, la gente adecuada, que se interesa realmente por su futuro, que quiere luchar por su sueño, se une, se organiza, se informa con una estrategia que funcione, sobre todo eso, una buena estrategia, no al tuntún, podemos decir, que empujen todos en la misma dirección. Veremos cómo así los muros van a caer. Si este mensaje te ha llegado en profundidad, ya sabes lo que tienes que hacer. Organízate, infórmate y ponte en contacto con nosotros, que desde Divisa y Honor vamos a apoyarte en todo momento. Muchas gracias y un saludo.